El país no resiste más el tipo de modelo económico que ha estado impulsando sobre la base de endeudamiento. Es que la gente no concibe que haya un ministro que simplemente se dedique a contar turistas. La nómina en el sector público se incrementó, como ustedes pueden ver ahí, del año 2019 al año 2024, a diciembre, en más de 137.000 millones de pesos. Yo me quedo con las declaraciones contundentes que hizo el presidente Danilo Medina, señalando en qué gobierno se vivía mejor. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este espacio de cada día. Matutino Su Mundo de Multimedios, Su Mundo. Para nosotros un grato placer dar inicio cada día a este encuentro en el que estaremos desarrollando todos los temas nacionales, locales, internacionales y por supuesto la entrevista central como siempre con un gran invitado como cada día. Buenos días compañeros, este martes 18, ni te cases ni te embarques. Y de tu casa te aparte. Buenos días, compañeros. Buenos días, Graimer, Maxi, José Tomás. Bueno, nosotros como siempre, con muchísimas informaciones de calidad para mantenerlos informados a ustedes de todo lo que ha estado aconteciendo. Y bueno, dándole las gracias a Dios porque nos da esta oportunidad de estar tempranito en la mañana aquí en Matutino Su Mundo. Bueno, miren, señores. Así es. No nos ha llegado la agenda del presidente. Al parecer el presidente se va a tomar un día libre. No. El presidente está trabajando. Es posible que esté en un chelón, en la parte de, seguro tiene piscina, en la parte de trasera de su casa. Las reuniones serán en el Palacio Nacional, las visitas serán en el Palacio Nacional. Hay muchas más reuniones, mucho más trabajo cuando se queda en Palacio que cuando sale. Uno nunca sabe, un día libre para el presidente. Los presidentes de aquí nunca se toman día libre. Atención, porque Archival, Jorgito. No nos ha llegado la agenda del presidente, nos sentimos como un espacio vacío sin la agenda del presidente. Es que el presidente ha estado en muchas provincias. Miren, y ahora es difícil que el presidente se tome un día libre porque el presidente nuestro, Luis Rodolfo Abinader Corona, es hiperactivo. ¿O este presidente o todos los presidentes? Todos. Cuando está uno es nuestro. Mira, en todos los países del mundo, el presidente de la República se toma una semana para vacacionar y hasta dos. Por eso tienen casas de veraneo. Pero vacaciones de mentira, porque no lo sueltan. No, siguen despachando desde ahí. Lo que hacen es que cambian de oficina. Ahora, tú sabes quién se daba, seguro, que se daba sus vacaciones como manda la regla divina. ¿Obama? No, Obama George Bush hijo. No, oigan bien. Obama se iba con la familia. No, porque ese es un hombre muy comedido. Sí. Pero George Bush hijo, yo estoy seguro de que cuando se daba sus vacaciones eran reales vacaciones, con todo incluido. Sí, porque era un presidente muy sui generis. Eso es lo que es un tigre americano. Como dicen en Dominica, George Bush hijo, lo que es un tigre americano. No me van a volver loco, diría yo. Él le gustaba gozar, él le gustaba divertirse, le gustaba disfrutar. Además de lo mentiroso que fue. Ay, Dios mío. Pero claro, ¿cómo que George Bush hijo le mintió al mundo con el tema de los ataques y cuando declaró a Irak como la responsable de los ataques a la Torre Gemela y al Pentágono, a Estados Unidos, mintió descaradamente porque eso no tuvo nada que ver con Irak. Y dijo que habían armas de destrucción masiva. Y cuando fueron y fue la Organización de Energía Atómica, hicieron, pero eso está recogido en una obra, por fue ejemplo, la ONU, de fue Pierre la ONU Chory, a investigar. En una obra de Pierre Chory, como los años del mar, algo así, que fue Pierre Chory, fue asistente personal de Olof Palme, el presidente asesinado. Esto se demostró. Entonces, ese presidente, George Bush hijo, fue más sinvergüenza que Nixon, que es mucho decir. Y eso en las próximas elecciones lo reivindicó de los cuestionados resultados de las elecciones mediante la que él ganó. Recuerda que él le ganó a Al Gore prácticamente con un fraude electoral, porque todo fue resuelto en el estado de la Florida. Por su hermano Jeb Bush, que era como gobernador, pero donde la secretaria de Estado de la Florida, que era la que tenía que certificar todo, era una persona de él. Y un gran promotor del tema de las armas también, de la venta de armas. Pero solamente en los días finales la Suprema de Estados Unidos fue que pudo determinar
declarar al presidente faltando días apenas para la llegada de la juramentación, y solo pudo verlo declarado porque la mayoría de los componentes de la Suprema eran conservadores designados por los presidentes republicanos, y se perdió Estados Unidos a un gran presidente como Al Gore, un tipo prestigioso, y se metió un sinvergüenza grandísimo como George Bush hijo, pero además porque el papá no fue como él. No, claro que no, pero además contribuyó a eso, a que la Corte Suprema tomara la decisión de declarar a George Bush hijo como presidente por una presión también de los sectores productivos de los Estados Unidos, que ya estaban viendo en esa prolongada crisis postelectoral una amenaza para la economía, claro, y al sistema, claro, ¿entiende? claro. Entonces estaba viendo... Se fueron por el mal menor en materia institucional, claro. pero producto de un fraude. De un fraude. Sí. Parecían latinoamericanos ahí en Florida, perforando tarjetas. Sí. Bueno, señores, no hay agenda del presidente. Ana Daisy, pero ¿qué sí tenemos? Pero nos vamos con el digital. Vamos a ver la portada de nuestro digital de Su Mundo. Ahí está. Vamos a ver si los chicos nos la colocan aquí en pantalla para que ustedes vean los principales titulares en nuestro digital. Y ahí está. Con efecto inmediato, Trump suspende la protección del servicio secreto a los hijos de Joe Biden. Los padres de Sudisha Konanki piden que sea declarada muerta. Y Abinader asegura todos los casos de desaparecidos se le da el mismo trato. Una buena noticia para República Dominicana, y es que el gobierno de los Estados Unidos levanta restricciones al Central Romana para exportar azúcar. Las autoridades reforzarán sanciones contra conductores imprudentes. Y el gobierno identifica más de 40,000 bienes del Estado a través del censo del 2023. Bueno, ni yo soy candidato, ni Omar. Leonel espera plazos para conocer candidatura. Ay. Fuerza del pueblo. Ay. Ni él ni yo. www.sumundodigital.com. Ahí usted encontrará todas estas informaciones y muchas más. A tan solo un clic, ¿verdad? Efectivamente, y usted puede vernos también toda la programación de Multimedios Su Mundo a través de los canales 101 y 1101 High Definition de Claro, canal 81 de Altiz, canal 81 de Aster, en el canal 20 de Telecable Dominicano, el 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fire TV Stick. Y también usted puede vernos en 190 sistemas de cables en las provincias del país. Toda la cobertura en el satélite Eutel para todo el continente americano y en el satélite Intelsat para todo el mundo. No hay razón para no ver a Multimedios Su Mundo a través también de todas sus plataformas digitales y redes sociales. Bueno, y hoy tenemos un invitado de primer nivel. Hoy tenemos al profesor Melanio Paredes, exministro de Educación y también miembro del poderoso comité político del PLD. Aquí estará con nosotros más adelante conversando de muchos temas y de casualidad se nos va a ocurrir, no sé Es el profesor de nosotros, vamos a aprender mucho con él hoy. Se nos podría ocurrir preguntarle sobre las declaraciones de Abel ayer, no sé. Ay, bueno, sí, como que de soslayo. ¿Y el comité político del PLD sigue siendo poderoso? No, que se me queda. Se me queda. Melanio fue también, recuerda, ministro de Industria y Comercio. También, sustituyó sí. a Francisco Javier García cuando tuvo que presentar su renuncia para asumir la coordinación de la campaña de Leonel Fernández en su reelección en el 2008. Y no solo eso. Y director del Infotep. Director muy eficiente. Yo creo que Melanio fue el que revolucionó el tema de la eficiencia del Infotep. Produjo la mayor transformación realizada en Infotep hasta ese momento y además colocó al Infotep en la vista, en la mirada del tema de la calidad. Pero fue quien logró la certificación del Infotep. Tomás, vamos a esperar a que lleguemos a la es que ahorita no vamos a tener tiempo. Tomás se entusiasma. Miren, una situación que nos está ocupando. Ayer hubo la semanal, hay muchas informaciones dentro de la semanal, pero queremos iniciar por el tema de Kuninka, ¿verdad? La joven de origen indio desaparecida en nuestro país ya hace 2 semanas en promedio. ¿Cuántas versiones? ¿Tú le cambiaste el nombre?
Con Inca, le cambiaste el nombre. Con Inca. Es El apellido. Sudisha El apellido. Conanqui. Conanqui. Sudisha Conanqui. Sudisha Conanqui. Yes. Y se produjo en la semanal, se produjo preguntas sobre este tema, obviamente. Pero vamos a comenzar por la carta que enviaron, que es lo que más ha trascendido, porque desencadena una variable totalmente inesperada en un proceso de investigación. Extrañamente, yo no lo había visto No me quedé en un sorprendida con proceso eso. donde una joven hija de apenas 20 años desaparece, se supone muerta porque puede ser un secuestro y esté viva. Pero extrañamente los padres, que son indios, han dicho a las autoridades dominicanas que la declaren muerta y que se olviden de ese caso. Sí. Es muy extraño. Lo último que puede perder un padre, señores, o lo que pierde son las esperanzas. Siempre. O sea, cuando ustedes Sí. escuchan un padre y una madre, o sea, hablar de esa forma y también enviar un comunicado como lo hicieron, eso deja mucho que decir. Fuera Pero, de cámara hablábamos de de verdad. eso y Graimer y José Tomás me decían que el tema religioso influye. No digo que no influye, pero influye cuando ya tú ves un cadáver. Yo creo que hasta que tú no te das cuenta Claro. que esa persona ya no está con vida, tú no dejas de buscar. Por lo menos una madre no dejaría de buscar. Te lo Influye estoy la- diciendo yo como Pero madre. ustedes recuerdan el caso de- Independientemente de eso, porque es un tema de que ya cuando tú ves un cadáver, ya el duelo, tú lo pasas, porque ya tú ves. Sí, pero cuando tú claro. no sabes dónde está tu hijo, Pero eso, de señor, la- eso eso no se es, maneja tan mira qué fácil. sucede, eso es de la cultura occidental. Hay Vaya, otra... vaya cultura. La No, no, nuestra. está bien. La nuestra. No, perdón. Ese es un abordaje de nuestra cultura occidental, claro. que no es que ni mala ni buena, es nuestra cultura basada en nuestros criterios Sí, de pero- fe. Claro. Ahora, las otras culturas, las asiáticas y la del área asiática, que incluye la India y más allá, en el otro lado del globo terráqueo, la percepción respecto, de hecho, por ejemplo, la India tiene montones de dioses y diosas. Claro. Sí. Hay Hay una creencia. hay muchas creencias sobre el trascendentalismo y sobre la muerte como concepto existencial que no les afecta como nos afecta a nosotros. Claro, de hecho se explotan con una bomba porque vuelven a la vida luego mejor. de Ganan nosotros, varias, por ¿verdad? ejemplo, los famosos kamikazes japoneses es porque eran basados en el criterio, además de destruir al enemigo, es que tienen una vida superior Sí, claro. de tantas vírgenes que van a recibir en Pero el cielo. independientemente, el dolor de madre, Dios Mi amor, mío. es que, señores, tiene que ver, como dice nuestro compañero Graimer, el tema de la formación religiosa y la formación cultural. En esas culturas, la muerte no es vista como la simple desaparición física, Exacto. sino la trascendencia a un estadio superior. Entonces, la forma de ellos La vivir el resignación duelo funciona es diferente. diferente a nosotros. Fíjense que ellos vinieron a la República Dominicana y han estado siguiendo el proceso de investigación y en este momento es cuando escriben esta carta. Una carta que yo entiendo que fue escrita por la oficina de abogados que los representa a ellos aquí, obviamente. Guzmán Ariza. Guzmán No, Ariza. la Guzmán Ariza Obvia- representa a Joshua. a Joshua, ok. Bueno, yo Sabemos entiendo que que esta es una firma carta lo escrita por una firma de abogados, porque obviamente ellos están dirigiéndose, por ejemplo, conocen bien cómo funciona la jerarquía y la organización en la República Dominicana, porque ellos dirigen la carta al oficial de cargo en Friusa Bávaro, que se llama supongo que será del Castillo, José del C. Ramírez de la Rosa, que es el mayor de la Policía Nacional de la República Dominicana en Teldicrín, en Friusa. Entonces ellos se están dirigiendo a él. Respetando la jurisdicción. Oye, fue tan cuidadoso el documento que respetaron la jurisdicción del caso. Allá. O sea, ni siquiera lo dijeron al jefe de la policía, ni al jefe del DICRIN, ni a la procuradora. Respetaron en el orden jurídico, bueno, la policía es la que investiga. No, y se dirigieron a la persona con quien ellos Específico. tuvieron contacto, el Aquí. que estaba dirigiendo la investigación allá. Entonces eso es importante y ellos están diciendo aquí que nosotros somos los padres de Sudisha Conanqui
y que respetuosamente le requerimos la legal declaración de muerte de nuestra hija Sudisha, de 20 años, estudiante de la Universidad de Pittsburgh, que fue trágicamente perdida, que trágicamente desapareció en marzo 6 del 2025 durante el Spring Break, el viaje de Spring Break en Punta Cana, República Dominicana, y que después de una extensa búsqueda de las autoridades dominicanas, oye eso, han concluido que Sudishka fue ahogada y que su ropa fue descubierta en la playa cerca del lugar donde ella fue vista por última vez. El último individuo que estuvo en contacto con ella, él está cooperando con la investigación y no hay evidencia de que, y ella no ha sido encontrada, no hay nada que pueda determinar que esté en otro lugar. Dadas estas circunstancias, y después de un largo proceso de deliberación, nosotros requerimos que el Departamento de la Policía proceda a la legal declaración de su muerte, de la muerte de Sudisha. Nosotros entendemos que hay ciertos procesos legales que debemos preparar, que ustedes deben preparar con formalidades necesarias como documentación y eso, pero que nosotros estamos dispuestos a agotar todos estos procesos relacionados con la ausencia de ella. Durante la declaración, para nosotros no ha sido nada fácil. Nosotros confiamos en que vamos a poder llenar este proceso y que ustedes nos van a colaborar en honor a la memoria de ella, bueno, de Sudishka. Otra parte, la parte final, la parte final de la resignación. Óigame, la parte final. Sí, pero ellos no pueden determinar la que parte fue final, la parte no hay un final. cuerpo. Nosotros apreciamos la atención de todos ustedes y por el dolor que nosotros hemos estado pasando y les expresamos nuestra gratitud por el apoyo. Cualquier información o documento que ustedes requieran, por favor, contáctenos. Sinceramente, Subarayudu Konanki, el padre, y Siridevi Konanki, que es la madre. Padres de Sudisha Konanki. Es un giro muy extraño, muy diferente. Yo creo que las autoridades dominicanas no deberían complicarse demasiado. Eso le resuelve un problema a las autoridades. Le resuelven un problema. Vamos a ser honestos. Aunque los abogados de Joshua Riff ya sometieron el caso de un habeas corpus. El habeas corpus, ¿verdad? Pero preventivo, un habeas corpus preventivo. Sí, porque sienten que le tienen retenido su cliente sin una decisión judicial clara. Si no maniobra, ¿verdad? Hasta donde se pueda. Pero hay abogados que dicen que sí, que está retenido. Claro que está retenido. Sí, óyeme qué es lo que pasa. Ayer yo estaba hablando con un grupo de abogados y hay abogados, los abogados tienen dos posiciones totalmente distintas. Hay algunos que dicen que al Departamento de Investigaciones Criminales retenerle el pasaporte, que es el único documento de identidad que un extranjero es una medida de coerción es una medida de coerción que le restringe el derecho fundamental de tránsito, porque él no se puede movilizar a ningún lugar, pero además pero depende, está paralizado. No. Depende, si fue voluntario por el bueno, sí, es voluntario. Pero depende, si él dice que yo quiero colaborar y ya lo decían, y me quedo, es diferente. Lo entregó. Sí, perfecto. Le tienen el pasaporte retenido. Puede ser voluntario. Lo que pasa, José Tomás, es verdad. que en derecho hay lo que se llama defensa positiva, que es cuando el abogado decide, señores, nos vamos a administrar, nos vamos a manejar, vamos a colaborar con las autoridades, vamos a admitir culpa. Cuando el abogado conduce a su defendido, dice, vamos a admitir culpa, eso es derecho positivo. Y no ataca es una defensa positiva. Del Ministerio Público. Exacto, y se maneja. Es posible que los abogados, viendo el tema, dicen, señores, vamos a administrarnos, en principio, en modo colaborativo con las autoridades. También es probable que la embajada norteamericana
con la que Jenny Berenice tiene una excelente relación y junto con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Fíjense que la Embajada Americana no se ha pronunciado de manera radical. No. Más se pronunció la Embajada Americana con la supuesta jovencita haitiana que violaron, que supuestamente habían violado en una redada migratoria, que no fue una violación nada, era un conscripto de 18 años y era novio de ella. Pero bueno, la Embajada se pronunció, vamos a averiguar esto y va a tener que dar explicaciones. En este caso, la Embajada Americana ha mantenido una posición prudente, Claro. mesura, mucha mesura. Y se trata de Aquí dos no ciudadanos, americanos. dos en vez de uno. Entonces, es una carta que ayuda mucho al Estado Dominicano, Claro. porque lo comienza a liberar de una presión necesaria de dar respuesta de una persona, porque es una persona. A veces se nos olvida. Y es una descarga persona Joshua también, de ¿oíste? 20 años que no sabemos en qué circunstancia está, si el cuerpo está decompuesto, si Claro. está secuestrado. Siempre hay que colocarse en el lado de la persona. Ese tema fue tratado ayer en la semanal. En la semanal, y se le preguntó al presidente, nuestra compañera Eva, le preguntó al presidente sobre su posición sobre este caso. Y yo creo que el equipo de producción tiene algo ahí para ver nosotros. ¿Cuál fue la reacción del presidente en el día de ayer en la semanal? Vamos a ver. Buenas tardes, presidente. Eva Santana de Su Mundo TV. Presidente, es indudable que la desaparición de la joven en Punta Cana puede afectar el turismo local. Por eso nos gustaría saber si desde el gobierno ustedes tienen un plan para tratar de que la imagen del país no sea dañada. Y también nos gustaría saber a aquellos ciudadanos y figuras públicas que han cuestionado las diferencias que se aplican cuando un dominicano desaparece y cuando un extranjero desaparece. Muchas gracias. Nosotros estamos al tanto y le estamos dando seguimiento. Este no es un problema de seguridad ciudadana hasta donde se ha determinado. Tenemos que esperar la información. El país es sumamente seguro. Repito, cuando llegan más de 11 millones de turistas y de visitantes, pues hasta penosamente por razones estadísticas tienen que existir. En todos los casos aquí se trata a todas las personas por igual. Y cada vez que hay una persona desaparecida, lo que pasa es que quizás sin la prensa internacional, sin la prensa internacional, pues le ha dado una notación especial. Pero aquí a todas las personas, a todos los seres humanos se le da el mismo trato. Y eso, si usted quiere, le invitamos a la fuerza de tarea cualquier lunes cuando se informan de las búsquedas de personas que obviamente no, incluso se hacen públicas, porque también, como he dicho, que dicen no han dado noticias sobre estos casos. Hay una investigación en curso y es muy delicado esas investigaciones para estar dando noticias. Si no tuviera la información ni la prensa internacional, también se trataría igual que se trata cualquier caso de República Dominicana. La declaración del presidente ante la pregunta de nuestras compañeras de nuestro O noticiero. sea, que a todos los Eva casos se le da, Santana. a todos los casos en República Dominicana se le ha dado el mismo tratamiento que se le ha dado a la India desaparecida. Bueno, Yo creo que hay... bueno, el Tal vez presidente, no el al mismo, presidente no pero- le toca. El presidente lo que ha tenido un gran manejo en No, relación eso es lo que a le este toca a él. caso. ¿Sabes por qué? Y Porque él- ese corte lo sacan internacionalmente. Claro, y él decía, por ejemplo, que hay una responsabilidad que está teniendo el Ministerio Público, que él está permitiendo de que hagan las investigaciones del lugar para determinar, ¿verdad? O dar con el paradero de esta jovencita desaparecida. Lo que sí es que el presidente es una persona muy inteligente, hablaba de la cantidad de visitantes que han arribado hacia la República Dominicana. Y bueno, como también destacaba que ha habido algunos casos que de igual manera también se le ha dado el mismo tratamiento que se le ha dado a CONAC. Decir, compañero, Está como dudando. que, Abrazo, un saludo al que ese presidente. corte, esa pregunta de Eva Santana, de este Multimedio Su Mundo, ayer fue lo que se hizo viral en todos los
contenido de redes sociales, Así es. Eva Santana siempre es muy precisa Sí. en sus preguntas. Hay que felicitar al equipo de prensa, a Leandra. A Leandra, que en dirige Palacio. ese equipo. Tú sabes que hubo una fuertemente. situación una vez con ella ahí en Palacio. Claro. Y hubo que mover para que le permitieran hacer su trabajo. Sí. Así que... La querían coartar. Sí. Hay un Adelante, equipo ahí. José Tomás. Además que ella lo hace con mucha seguridad. Mira, cuando el presidente dice que a todos los casos se le da el mismo tratamiento, yo pienso que sí. Que aquí en la República Dominicana los departamentos investigativos son lo suficientemente ágiles y lo suficientemente responsables. Ahora, ¿qué es lo que varía en este caso? Es la atención mediática. Claro. Porque aquí en la República Dominicana nosotros nos encargamos de un caso de un desaparecido y eso dura 2 días en los medios de comunicación y desaparece totalmente porque aquí un tema tumba a otro. Ahora, la atención nacional e internacional ha estado colocada sobre el caso de Sudisha Claro. y Joshua Por Reed. el tema turismo ¿Entiendes? internacional. Por el tema turismo internacional, incluso a nivel internacional estaba siendo utilizado este acontecimiento Para trágico, afectarnos. porque es un acontecimiento trágico, la desaparición de una joven turista que viene a la República Dominicana para de alguna manera cuestionar los niveles de seguridad Claro, prevalecientes claro. en los entornos y Que los es muy enclaves seguro hoteleros este en la país. Aquí, República Dominicana. para recibir 11 millones de turistas, aquí no pasa nada. Pero que uno no casos sabe, pero aislados. que uno no aprecia, porque Claro, todos vamos, turista, todos todo el vamos a mundo. los resorts de la República Dominicana, de visita, de viajes todo incluido, señores, y uno ve los niveles de seguridad y el nivel de atención, qué tan pendiente está el personal de seguridad de todo lo que acontece en los complejos hoteleros de la República Dominicana. Entonces, esa declaración del presidente de la República era necesaria. Era necesaria y estratégica porque ese corte, como tú dices, va a recorrer el mundo. El presidente de la República Dominicana garantiza que todos los Bueno. casos de la República Dominicana son investigados con la misma rigurosidad. Bueno, señores. Y solamente para concluir esa parte que José Tomás dice, si se dan cuenta, los últimos casos de desaparecidos que hemos tenido en el país han sido encontrados muertos de manera violenta. En su mayoría vinculados al tema del narcotráfico. Y otros Entonces, más. eso Miren, también hay que resaltarlo. Yo le llevé un 48 proyecto. horas y se retiran todos los organismos. Vamos a hacer una pausa, pero antes quiero decir, porque el tema encaja precisamente en esto último que voy a decir. Yo desarrollé un proyecto para modificar todo el tema de los desaparecidos en la República Dominicana y estructurar una nueva triangulación del modelo de gestión de la persona desaparecida en función de la edad, su situación de salud o las circunstancias en que se dieron. Y era para someter un proyecto de ley. Ustedes saben que yo estaba aspirando a diputado y yo iba a someter un proyecto de ley en la modificación del tema de los desaparecidos en nuestro país. Bueno, el tema es que lo derivamos, lo consultamos con el defensor del pueblo dentro de las instituciones que consultamos. Y yo entonces finalmente hicimos un análisis con el equipo legislativo de la Defensoría del Pueblo. Y está allá el proyecto en el Defensor del Pueblo, para que el Poder Ejecutivo acometa una revisión de los protocolos y modelos de gestión y de seguimiento en el tiempo de las personas desaparecidas. Ese proyecto está en manos del Defensor del Pueblo, que yo lo redacté y me hice acompañar en la visita, 2 o 3 visitas que le hicimos a la Defensoría del Pueblo, de Tati, de Altagracia, la viuda de Narciso González, Tati Ramírez. Me hice acompañar de ella como un modelo de que dentro del plan propuesto en el proyecto que llevé a la Defensoría del Pueblo, se declare el Día Nacional del Desaparecido el 27 de mayo, ¿fue que desapareció? Ajá, el día de la desaparición de Narciso. De Narciso González, para que ese día sea declarado como un desaparecido emblemático de nuestro país. Pero eso es importante en materia de divulgación, ¿verdad? De que tenemos pendiente ese desaparecido. Sí. Pero lo más importante del proyecto es todos los componentes que tiene para modificar totalmente el tema institucional alrededor de los desaparecidos en nuestro país. Entonces ese proyecto, yo se lo recuerdo a mi amigo Pablo Ulloa, de que tenemos pendiente abordarlo y presentárselo al Poder Ejecutivo. Esto lo digo en este contexto, yo no había hablado de eso aquí. Sí. Lo digo ahora porque ahora está el contexto para decirlo, de que es el momento de que nuestro país modifique totalmente el modelo de gestión de las personas desaparecidas en nuestro país, y ese tema está pendiente, Pablo Ulloa, no se te olvide.
Pero te voy a pedir para algo. que le den seguimiento Pero te también. voy a pedir algo. No detenga tus aspiraciones porque yo pienso No, que hombre, la circunscripción número 1 del Distrito Nacional claro. se perdió de un excelente diputado y nosotros vamos todos a hacerte campaña. Vamos, Así es que diputado. vamos a presentarte nuevamente No, para eso- las elecciones eso- venideras. Eso yo creo que ya cerramos ese Y te vamos a convertir en vocero también. Vamos a hacer una pausa mejor. Aquí está con nosotros el profesor Melanio, el eterno profesor Melanio Paredes, miembro del comité político del PLD, con quien vamos a tratar todos los temas locales de nuestro país, sobre todo en la política y en educación. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Bueno, seguimos aquí en Matutino Su Mundo, ya tenemos nuestro invitado del día. Solo decir, en el encuentro de ayer de la semanal, una noticia importante para la economía nuestra, ¿verdad? Que los Estados Unidos ya han permitido que el grupo Vicini, Así es, el Central Romano. El Central Romana, Romana, ujú. ya pueda... ¿Cuánto es el tonelaje? Exportar azúcar de Sí. República Dominicana a Estados Unidos, que anteriormente de eso era que vivía República Dominicana. Estaba, Sí. Y que tenía una restricción. Sí. Y República hay que Dominicana. recordar por qué fue. Y estaba vedada, sí. Estados Unidos penalizó al Central Romana porque entendía que sometía a los los trabajadores. labriegos haitianos De semiesclavitud. a jornadas extensivas esclavitud. de trabajo. No, literalmente, Ellos llamó consideraban como una modalidad de esclavitud. Hay Maltrato. que poner en contexto por qué pasó eso. Entonces el levantamiento de esa restricción yo pienso que es una noticia muy importante, Claro. no solamente para el Central Romana, sino para la Para el República país como Dominicana. tal. Hablando de economía, vamos a hablar con el maestro Melanio, Melanio que sí sabe de Paredes. todo eso. Bueno, bienvenido, profesor Paredes. Gracias por la invitación, madrugando para estar a tiempo. Es bueno madrugar, doctor. Al que madruga Dios lo ayuda. Así es. Maestro, sería importante, y a propósito de economía, ¿cómo anda la economía? ¿Cuál es su percepción de cómo anda la economía en la República Dominicana? En estos días una misión del Fondo Monetario Internacional visitó al país. Algunos decían, incluso sus anfitriones por excelencia, que es el Banco Central, que era parte de las visitas rutinarias que hace el Fondo Monetario a todos los países miembros con el fin de pasar revista a la marcha de la economía. Sin embargo, las informaciones que tenemos es que esa misión tuvo en especial discutir con autoridades económicas dominicanas el por qué el gobierno dominicano, en una circunstancia de inestabilidad global en materia de comercio, con incertidumbre que ha llevado a que se eleven las tasas de inflación, por ejemplo, en los Estados Unidos, con dificultades del país para atender los compromisos de la altísima deuda externa y su servicio, el gobierno tira la toalla y dice que no habrá reforma fiscal. Justamente el día antes de llegar esa misión del Fondo Monetario Internacional, el ministro Paliza habló de que el gobierno no contemplaba ya en este periodo ninguna iniciativa de reforma fiscal. Esto luce contraproducente porque el país no resiste más el tipo de modelo económico que ha estado impulsando sobre la base de endeudamiento. No. Ayer se le preguntó precisamente al presidente en la semanal sobre el tema de la tasa del dólar, que ya andan 63 puntos y tanto. El presidente trató de dar una respuesta sosegada lo más posible me imagino para no avispar el tema. El presidente se expone mucho en esa semanal. Sí. El mismo caso Siempre lo he quiero dicho. felicitar a Eva Santana por la pregunta, porque esa es la labor de un reportero. Tú, José Tomás, fuiste reportero, la mayoría de ustedes. Incisivo, la pregunta. Fíjate por qué genera inmediatamente una información que se hace viral. Porque el tema del momento era ese. Y dio en el clavo la amiga periodista de este medio. Y aprovecho también para saludar al principal ejecutivo, para Sí, no es. decir vos, porque el término jefe está estigmatizado. Don Ismael. Don Ismael, que siempre está muy atento. Sí. Me preguntaba, ¿cuándo va al matutino? Sí. Bueno, aprovecho para enviarle saludos y felicitar a la periodista de este grupo multimedia por el tipo de pregunta. Ahora, se expone el presidente. Justamente ayer en mi provincia, en el municipio de San Cristóbal,
una joven que tenía varios días desaparecida y se había informado los familiares de la policía. La encontraron los familiares, no la policía, tirada en un platanal, con evidentes signos de violencia. Entonces, no es el único caso. Perdóneme, ¿eso pasó ayer? Ayer, al presidente le responden los hechos. Y es lamentable, porque lo único que no puede perder un estadista es su credibilidad. Claro. Y la respuesta que dio el presidente ayer a Eva, tuvo esa respuesta contundente ayer, que conoció horas después de su declaración, que encontraron los familiares a esa joven desaparecida, tirada en un platanal. Ahí no hubo perros amaestrados, ahí no hubo helicóptero, ahí no hubo equipo SWAT, no digamos lancha, porque estábamos en seco, en seco, no en un resort como Punta Cana. Lo que yo sí pienso, y coincido con los comentarios de ustedes, en que hay que cuidar la imagen del país, la marca República Dominicana, y decir que es lo que le corresponde al presidente. No, aquí tenemos un cuerpo especializado que se encarga de la ciudad. No un problema de seguridad ciudadana, no, es que hay un cuerpo especializado para los 11 millones de turistas o visitantes, porque no son turistas todos. No se enreden en eso, profesor. Gente que viene aquí un turista. Es que la gente no concibe que haya un ministro que simplemente se dedique a contar turistas. O sea, entonces, maestro, ¿usted está en desacuerdo con respecto a las declaraciones que dio el presidente de Luis Abinader en la semanal en relación al tratamiento que se le dan a los distintos casos de personas que han desaparecido? Absolutamente desigual. Absolutamente desigual. ¿No es el mismo tratamiento? No, insisto, ayer un hecho, el facto, le dio respuesta al presidente. Y a la pregunta de Eva, ciertamente, como dice Eva Santana, no se le da el mismo trato. Y naturalmente, ustedes tienen razón en el sentido de la atención que implica un caso como este. Pero aún si no tuviera la atención de esos medios, no le dan el mismo tratamiento a un hijo, a un popi, a un extranjero con nacionalidad norteamericana que a un dominicano de a pie. Usted está no se le da el mismo tratamiento. Pero también, discúlpame, pero también hay que hablar del rol que juega la prensa, los medios de comunicación. Cuando desaparece una persona aquí en la República Dominicana, hacemos una alaraca, vemos 2 o 3 historias en los primeros días en los medios de comunicación y después nos olvidamos de ese tema. Eso pasa también aquí. En este caso ha habido un permanente seguimiento. Inclusive hay cadenas de nuestro país que tienen hasta 2 periodistas apostados allá en el lugar de los hechos. Pero vamos, por ejemplo, a la pregunta inicial que le hizo Graimer, a la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional que ha estado reunida con las autoridades del Banco Central encabezada por su gobernador Héctor Valdés Alviso. En todos los informes que había hecho el Fondo Monetario Internacional analizando la economía dominicana, había destacado la buena salud, la resiliencia y lo robusta de la economía dominicana. Sin embargo, le apuntaba a las autoridades monetarias la inminencia de realizar cuanto antes una reforma fiscal, de organizar el sistema tributario de la República Dominicana, sobre todo poner atención en la evasión fiscal del impuesto sobre la renta y del ITEVIS. Y no ha podido ser realizada esa reforma fiscal. ¿Qué piensa usted que puede pasar con la economía dominicana cuando solamente para el pago del servicio de la deuda hay especializados unos 40,000 millones de dólares para este año 2025? Un 5% del PIB se va a dedicar este año solo al pago del servicio de la deuda, los intereses, comisiones, no amortización del capital. Tradúcalo a pesos para que la gente lo entienda. Y eso es insostenible. Tradúcalo a pesos, por favor. Bueno, maestro, digamos que el 4% para la educación son cerca de 300,000 millones de pesos. Estamos hablando de 5, estamos acercándonos a 500 mil millones de pesos solo como servicio a la deuda. Eso es una barbaridad, eso es insostenible. Porque un gobierno en esas condiciones no tiene recursos para invertir en las obras de infraestructura, que es el único camino cuando hay alto endeudamiento que tú tienes para producir crecimiento y con el resultado de ese crecimiento y los excedentes que se generen, entonces pagar el servicio de la deuda y mantener la economía a flote. Es inviable el modelo actual.
más de 650.000 millones de pesos se gastan al año y el Estado recauda apenas unos 437.000 millones al año. Ese déficit es lo que se está cubriendo con endeudamiento externo. El tema eléctrico. En el año, y te pasé un cuadro, Jaime, ojalá que en la producción lo tengan, Atención, en el año Brian. 2019, el gobierno de Danilo Medina destinó 498 millones en el subsidio eléctrico. El subsidio va a cubrir, digamos, parte de las pérdidas Ahí está que en tienen las pantalla. EDES. Ahí Es está en pantalla, sí. la última línea, este renglón de lo que gasta el gobierno, lo que gastó en el 19, tomando ese año como el último año normal del gobierno de Danilo Medina, porque la pandemia fue una suerte de división entre un antes y un después. Sin embargo, el año pasado nosotros invertimos 1.580 millones de dólares solo en subsidio eléctrico. Se espera que este año estará rondando los 1.600 millones. Eso es insostenible. Pero ¿qué refleja ese gasto? Que usted tiene que tener disciplina. Ese cuadro tiene que tener disciplina. Para usted motivar y recibir apoyo para una reforma fiscal, usted tiene que disciplinarse. Conforme lo dice ese cuadro, estamos hablando de que la nómina en el sector público se incrementó, como ustedes pueden ver ahí, del año 2019 al año 2024, a diciembre, en más de 137.000 millones de pesos. El gasto en pensiones no solidarias, pensiones graciosas, un gasto excesivo que duplicó lo que se invertía en el año 2019. Ese cuadro refleja un desorden en términos del manejo de los ingresos y gastos del gobierno. Tú no puedes exigirle a la ciudadanía, a esa clase media, que desvive para no perder su estatus. Cuando el presidente habla de que va a incrementar los ingresos de la clase media al 2028, una clase media que está en el filo de la navaja entre o hacerse pobre o mantener su estatus. Tú no le puedes pedir a esa clase media que se sacrifique cuando uno ve ese gasto gracioso. Como dice el presidente Medina, le cogieron apetito al gasto, no se invierte en obras públicas, hay centenares de obras iniciadas y todos estamos con el dedo cruzado para que esas obras puedan ser terminadas. Profesor. Porque si no se terminan, ¿qué ocurre? Cuando usted comienza una carretera y la deja a medio talle por un problema de liquidez o lo que fuera, cuando hay que reiniciar esa obra, la Se lluvia se ha duplica llevado- y se triplica el presupuesto. se triplica el presupuesto. Ahí tenemos el metro, que no se sabe, hay quienes denuncian, yo creo que hay en exceso cuando dicen que las vigas se sobreponen una sobre otra. El caso es que ese metro, o esa línea del metro de Juan Carrizo, se ha anunciado en más de 2 rendiciones de cuentas su terminación. Y no parece Se va a inaugurar en noviembre, dijo el presidente. ¿Qué tanto ha incidido? cuarta fecha señalada, y todos ponemos en duda. Pero señores, la autopista Duarte, el kilómetro 9, el tapón, digamos, el pandemonium que es el kilómetro 9. ¿Cuántas veces se ha anunciado que ese problema se iba a resolver y no se ha Profesor, resuelto? ¿qué tanto ha incidido? Usted habló ahorita que hay que contar a partir de lo que es la pandemia y antes de la pandemia, pero ¿qué tanto ha incidido todo lo que trajo consigo la pandemia, luego de la guerra de Ucrania y todo lo que se ha dado, para que se esté presentando este cuadro que usted presenta ahora mismo, para que se haya disparado todo el gasto? ¿Incide Mira, realmente para que se dé esto, siendo honesto? Todos reconocemos que en la última fase de su gobierno, Danilo Medina administró con eficacia el tema de la pandemia, que ningún país lo esperaba. Ningún país lo esperaba. Ese encerramiento, digamos, el que la economía se paralizara, los trabajadores tuvieran que quedarse en sus casas y había que de alguna manera subsidiar, y se subsidió. También hay que reconocer que el presidente Luis Abinader tomó el mandato en medio de esa pandemia, continuó, y eso también es laudable, con las medidas de protección a la familia que inició el gobierno de Danilo Medina, tomó la educación y con un modelo a distancia, al menos garantizó que los alumnos no perdieran el contacto con sus maestros, cuando en el resto de América Latina se produjo un apagón educativo, o sea, un encerramiento o una, digamos, una parada total. En el caso nuestro no se produjo, pero por favor, a partir del año 2021 se retomó la normalidad.
también debo reconocer, porque un opositor tiene que ser responsable, que la salida y la apertura del turismo tuvimos éxito. Fuimos de los países con mejor éxito y todavía estamos viendo los resultados por la salida de la pandemia, cuando todo el mundo quería salir después de ese encerramiento, y nosotros nos beneficiamos de ese elemento. No porque fuera una, digamos, todos los méritos del gobierno. Ya el turismo venía como una empresa sólida, con un buen manejo en la gestión de Francisco Javier, y se le dio continuidad. Pero siempre reconocemos que la continuidad en política de Estado, como política de Estado, es importante. Es fundamental. Ahora, eso fue el 21. Ya tenemos 4 años que salimos de la pandemia. El tema de la guerra de Ucrania, si bien tuvo unos efectos en la elevación de los materiales de construcción, de la varilla, etcétera, lo tuvo en su momento, pero siempre a un gobernante se le elige para lidiar con problemas, para salir de esos problemas y apostar al progreso, al avance. Entonces, no podemos 5 años después seguir prevaliéndonos de unos factores coyunturales que han sido superados. Y lo que uno espera del presidente Luis Abinader es que, si bien él tomó esa mayoría en el Congreso para modificar la Constitución y ponerse la banda de que es el único presidente que no ha intentado perpetuarse, esa popularidad y ese éxito relativo en las elecciones debió invertirlo en resolver problemas cruciales, problemas estructurales de la economía dominicana, y no ha sido así. El presidente sigue buscando popularidad y por eso pospone una reforma fiscal que tiene que hacerse naturalmente, comenzando por disciplinar el gasto, porque para tú conseguir el apoyo de la ciudadanía y de la oposición, tienes primero que llevar al nivel del 2019 los gastos exorbitados que ha hecho este gobierno en estos últimos años. O sea, que la reforma no se ha hecho porque es impopular, según. Sí, porque tiene un costo político y el presidente no ha querido cargar con ese costo político. Lo dijo Paliza cuando anunció de que no lo van a intentar ya en este periodo. Profesor, ayer estuvo aquí un amigo suyo, se llama Vinicio Castillo Semán, con quien siempre se tuvo una... Será amigo tuyo. Así es que dice. Yo tengo un pleito casado con esa familia de que se inventaron y están entregando las escuelas a los haitianos en la frontera. Bueno, un amigo mío que estuvo sentado aquí ayer, Vinicito Castillo Semán. Amigo tuyo de José Tomás Pablín. José Tomás. Planteó que con el tema de Danilo Medina y unas declaraciones que dio el presidente Danilo Medina sobre el tema de la corrupción, y que él no sabía nada de lo que hacía su hermano Alexis y todo el entorno familiar, y que la justicia ahora en estos días digamos que tomó una decisión judicial de no extinguir el proceso que se lleva con la familia de Danilo Medina. Dijo Vinicio Castillo Semán aquí ayer que cómo es posible que Danilo Medina no supiera nada si a Danilo Medina se le pagó todo lo que él administró en materia de negocio con el gobierno antes de que Danilo Medina se fuera. A Juan Alexis Medina. A Juan Alexis Medina, sí. O sea, que Danilo Medina lo que ha sido un protegido de la justicia actualmente, eso es lo que dijo específicamente. Y que está arrastrando al PLD a defender eso que es indefendible. Además. En ningún caso el Partido de la Liberación Dominicana hay una sola declaración que diga que nosotros nos aventuramos a declarar inocente a nadie. Hemos dicho que se respete el debido proceso. Y felizmente esos casos, creo que ayer ya el Ministerio Público comenzó a hacer su exposición en la parte final y de fondo de ese juicio. Nosotros esperamos los resultados del juicio. Yo, de esas declaraciones de Danilo Medina, que él no sabía nada, dice he sido del instigador para que él vaya a los medios, y al menos a mí me satisfizo esa salida de los medios. Hizo también una declaración ahora en la provincia María Trinidad Sánchez durante un recorrido el fin de semana. Yo me quedo... Pero como que no le favoreció yo me quedo con las declaraciones contundentes que hizo el presidente Medina sobre el manejo de la economía. Yo me quedo con las declaraciones contundentes que hizo el presidente Danilo Medina señalando en qué gobierno se vivía mejor.
Yo me quedo con una afirmación que hizo Medina este fin de semana que decía que un partido político puede prometer cuando antes prometió y cumplió. Y que por eso el PLD tiene esa ventaja sobre sus contendientes hacia el 28. Porque el PLD cumplió lo prometido y podemos entonces prometerle a una ciudadanía que está ávida de encontrar ya una salida al cambio que evidentemente ha fracasado y que culmina en el 28 con un ciclo de poder. Como decíamos en Senaín, hoy es más fácil acceder al poder, más difícil usar ese poder y más fácil perder ese poder. Es lo que ha pasado con este gobierno del PRM, es una réplica de los gobiernos de Jorge Blanco, de Hipólito Mejía. Yo digo que este es el gobierno del PRDM y por consiguiente, cuando un gobierno fracasa, el referente inmediato no es el gobierno anterior del anterior. El referente inmediato es el gobierno anterior. Y esa gestión anterior es la del presidente Danilo Medina. Entonces, yo pienso que es una ventaja que tiene el Partido de la Liberación Dominicana frente a sus adversarios. Es más fácil quedarse en lo seco y no meterse al lodo, profesor. Entonces, el tema de corrupción y demás que ha envuelto. En mi caso, usted se queda simplemente con lo bueno del PLD, pero eso es malo dentro de. En mi caso, he sido coherente en eso. Yo entiendo que todo el que metió la mano o metió la pata debe pagar por ello. Ahora, el Partido de la Liberación Dominicana no es ni a distancia responsable de la comisión de falta por cualquier funcionario o empresario que de alguna manera estuvieron vinculados al gobierno de Danilo Medina. Cada quien debe responder ante los tribunales. Lo que sí hemos dicho es que no hay que exacerbar. Esa persona que se refiere Greimer ha querido arrastrar el PLD a un hecho que no implica a ningún dirigente de la fragua del Partido de la Liberación Dominicana. Yo le pregunto a ustedes, ¿hay un solo imputado en cualquiera de los hechos de corrupción que haya sido de la fragua bochista de lo que nos creamos el Partido de la Liberación Dominicana? Yo tuve 6 decretos distintos que me dio el presidente Fernández y no hay un solo hecho pecaminoso que se me haya imputado, ni empresario, ni relacionado, ni adversarios políticos. Tengo excelentes relaciones en todos los partidos y lo que recibo de ellos es respeto. Y como yo, hay una cantidad de funcionarios del PLD que pasaron por el Estado y no tienen nada por qué arrepentirse. Para conectar algo. Eso no exonera que si alguien en esa gestión de Danilo Medina cometió dolo o metió la mano, pague por ello. Profesor, usted conoce a Danilo Medina desde que eran muchachos los dos prácticamente. Estuvimos en la sala universitaria juntos. Claro. Y usted sabe la metodología de Danilo Medina y del origen de su formación del ala izquierda, ¿verdad? Que estuvo militando en el ala izquierda antes de formar parte del PLD. Usted lo conoce bien. Lo metodológico y lo riguroso en el seguimiento de los procesos. ¿Cómo Danilo Medina dice públicamente que él no se enteró de nada de lo que hizo su hermano o su cuñado Maxi o su hermana, pero sobre todo Juan Alexis Medina? Yo me remito a su declaración. Él dijo, evidentemente, aunque no le dieron esa palabra, hubo abuso de confianza, porque él dice que él le señalaba a cada uno de sus funcionarios, como lo hice yo en mi momento. Yo reunía a la Comisión de Ética del Ministerio de Educación cada semana y le reiteraba, y puse al frente a Guadalupe Valdés, que no era del PLD, una persona de izquierda con unos valores, la puse al frente para esas comisiones de ética que son hechura de los gobiernos del PLD, como lo era la profesionalización del Ministerio Público, como es el PESCA, son creaciones en los gobiernos del PLD. He estado presente en nosotros siempre ese elemento de preocupación, porque la corrupción es un tema estructural. Por eso es usted, maestro. Y digo, me remito a lo dicho por Medina. Él le decía a los funcionarios, tengan cuidado, cuídense de sus amigos y de sus propios familiares. Y dijo él por su boca que sacó varias veces del palacio al hermano, diciendo no venga a buscar nada aquí. Ahora, esas son las declaraciones de Danilo, esas son sus explicaciones. Yo simplemente las respeto.
Pero una cosa, la salida de Danilo Medina a los medios de comunicación, que usted dice que fue de los principales propulsores para que él saliera al ruedo político. Danilo Medina, en una entrevista que ofreció, en esa primera entrevista que ofreció a un programa radial, dijo que sus hermanos, sus hermanos y él, su familia, habían sido víctimas de un complot para hacerlos aparecer como que habían formado una asociación de malhechores para defraudar al Estado. Yo me pregunto, si usted le advertía tanto, si usted lo tenía que sacar tanto a Juan Alexis Medina Sánchez del Palacio Nacional diciéndole que fuera a buscar nada allá, y hay evidencias de que, por ejemplo, Rafael Andújar Gemosén, el ex director de presupuesto, se negó a firmar una orden para un pago a una de las empresas de Juan Alexis Medina, y al otro día estaba destituido. Y lo que pasó con Freddy Hidalgo en salud pública, con el tema de las jeringuillas, que eran también para las empresas de Juan Alexis Medina Sánchez. Y que parece, según las informaciones que dicen, que eso fue un chivo expiatorio, que Hidalgo, que lo conozco, un PLDista de la Fragua, y por eso lo dejaron en su casa, que es simplemente un pretexto en ese expediente, que no tiene nada que ver con eso. Es más, lo han calificado como el tonto útil de ese expediente. Velario, pero yo le digo a ustedes lo siguiente, porque ustedes tendrán que traer a Danilo Medina a este programa para que hagan directamente esa pregunta. Le vamos a tomar la palabra. Yo puedo ser un elemento ayúdenos ahí, profesor. Tiene una responsabilidad con nosotros. Así sea. Yo sí le digo lo siguiente, estamos en las finales del conocimiento de fondo de esos casos. Esperemos que los tribunales finalmente hablen sobre el fondo de la materia. Ahora, lo que sí le debo decir a usted, en eso tiene razón Medina, es que todos estos casos se exacerbaron para una persecución política. Y el lawfare no es un tema, tú lo sabes, Graeme, ustedes todos lo saben, no es un tema nuevo, es un tema que ha estado impactando a la política en toda la región latinoamericana. Naturalmente, si hay un punto, como decía un pensador, creo que fue Arquímedes, dame un punto de apoyo y te moveré el mundo. Y moveré el planeta, el globo. Entonces, es posible que un desafuero, una inconducta, una irregularidad, que no soy yo que la va a calificar un tribunal, da pie a lo otro. Pero, señores, el primer caso de persecución sobre supuesto hecho de corrupción no se dio en este gobierno, se dio en el gobierno de Danilo Medina. Este es el caso de Odebrecht. Sí, este es el caso de Odebrecht, que afectó incluso a colegas, a compañeros míos del comité político que son de la Fragua, y finalmente salieron descargados en ese expediente. Entonces, no digamos que este es un tema de expreso encubrimiento de Danilo, cuando Danilo fue capaz de permitir que ese Ministerio Público mandar a la cárcel pero el presidente Danilo, en el sonado caso de Odebrecht. Con la diferencia de que ese caso de Odebrecht fue instrumentado por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y él manejó ese caso a su antojo, porque metió y sacó a gente a partir de su conveniencia política. Entonces tú ves como el Ministerio Independiente no es panacea, puede el señor actuar con cierta independencia. Entonces el Ministerio Independiente podrá actuar con justicia o podrá actuar con excesos. Entonces, esperemos que lo que está por venir establezca la verdad sobre todos esos asuntos. Vamos a hacer una pausa, profesor, y vamos a retornar prontamente, unos minutitos apenas de publicidad, pero yo le quiero referenciar una expresión dicha anoche. Dijo Abel Martínez que el problema no fue el gallo, que el problema fue el gallinero. Vamos a ver qué pasó con ese gallinero. De la pausa, a ver qué le merece esa expresión de Abel Martínez. En una entrevista en el día de ayer. Esos son los patos. La gallina. Un gallinero. Vamos a la pausa. El problema del 2020 como el 2024, el problema no fue el gallo, Cavada. El problema fue el gallinero. Un gallinero que estaba siendo asediado por otros gallos de otras galleras. Gallinas y gallos dentro del gallinero que debieron cantar como gallos y defender el gallinero, y no. Lo que hicieron es
cantar como gallina clueca. Vamos a bajar mejor para ayudar a ver. El gallo gallina. Mejor Usted es una gallina. ayudar a ver. Porque mi papá fue gallero, pero yo nunca me inclinó el criar gallinas o gallos. Pero yo debo decir lo A siguiente. ese ritmo, a ver lo que iba a poner un huevo. Hablando en Puso serio. huevo. Puso un huevo. Vamos a plantearla a la serie, Me gustan los porque fue huevos. que se estaba enredando ahí, a ver. Pero que el problema no fue el gallo, que el problema fue el gallinero. O sea, el PLD fue un gallinero que no se puso de acuerdo. Miren, lo primero, ustedes saben que yo no evado respuestas. Claro. Pero yo soy parte de una comisión creada por el Comité Político que se denomina Comisión Arbitral de Unidad para dirimir y encauzar los temas de las aspiraciones presidenciales en el Partido de Liberación Dominicana. Esa comisión la coordina Lidio Cadet y la integramos Alejandrina Germán y quien está frente a ustedes y al público. Por consiguiente, todo lo que yo pueda decir en público puede usarse en mi contra. Abel Martínez es un aspirante. Lo manifestó en una de las reuniones del comité político, como lo es Francisco Javier y como lo es Charlie Mariotti hasta ahora. Son los tres declarados como aspirantes. Pero hay otros. Y justamente la comisión se ha declarado en sesión porque estamos manejando una situación que hay que tratarlo con pinza, en el sentido de que no estamos en una campaña abierta. La campaña electoral se abre con la proclama de la Junta Central Electoral, pero hemos tomado una decisión para manejarla internamente. Sí, yo debo decir, en abono a una respuesta a lo dicho por Abel, que la mejor respuesta la dio Abel el 16 de mayo en la oficina de la Secretaría General del PLD. Habíamos allí unos 23 miembros del comité político esperando una declaración en la que él iba a aceptar el triunfo de Luis Abinader. Abel se adelantó y puso a circular un video, y cuando llegó allá, el presidente Medina le preguntaba, no, presidente, yo estoy satisfecho con el respaldo que he recibido. Usted trabajó más. Y digo, bueno, no más que yo, igual que yo en esta campaña. Y en mi caso, yo fui el enlace de la campaña de Abel en los Estados Unidos. Y nadie, bueno, yo no voy tampoco a exagerar la nota, pero yo hice el trabajo que le correspondía hacer al gallinero. Ahora, cuando Abel habla del 20 y el 24, habla de Gonzalo Castillo y habla de él. Me imagino que estará diciendo... Y de Francisco Javier también. No, él dice... Espérese, profesor. El problema no fue el gallo del 20 No, del 24. espérese, profesor, porque la veteranía suya no nos va a sacar a nosotros de la pregunta. Espérese. El problema no fue el gallo, el problema fue el gallinero. Claro. Dice él, o sea que yo estaba bien. Y dice que... El problema fue que mi partido no me respaldó, trabajo, lo dijo varias veces, trabajo. profesor. Y que tampoco fue culpa de Gonzalo perder en el 20. ¿Qué es lo que está diciendo? Que los problemas por los que el PLD ha estado pasando, del 62% de Danilo Medina en el 16 a un 37.8 en el 20 y a un casi 11% en el 24, tiene que ver con una serie de factores que han afectado la marca Partido de Liberación Dominicana, como la división del 19, como los problemas de persecución a que nos vimos objeto en este periodo, como las disidencias, las renuncias. O sea, él está diciendo el partido ha estado afectado por una serie de factores que no es culpa del candidato. Es lo que está diciendo. Ahora, que no trabajamos por él, trabajamos como el que más. Y trabajó el propio presidente Medina como el que más. Y lo reconoció él el 16 de mayo en la noche en la casa, en la Secretaría General del PLD. Ahora, que un grupo lo dejó solo, insisto, profesor. las declaraciones de Abel pueden inscribirse ya en sus aspiraciones a una candidatura presidencial en el 28, y sobre ese particular yo no puedo responderle públicamente, pero él dijo, sino en el marco de la comisión de la que formo parte. Un grupo me dejó solo. Él dijo un grupo lo dejó solo, insistió en eso ayer también. Refiriéndose al gallinero precisamente, él dijo que le habían colocado un jefe de campaña
que en ese caso era Francisco Javier, pero que Francisco Javier no hizo absolutamente nada para que él pudiera tener un gran posicionamiento. No visitó ninguna de las provincias del país. ¿Qué hay de cierto? Hay unas diferencias que naturalmente nadie oculta porque fueron públicas, que serán parte de los elementos con los que tendremos que manejarnos en este proceso. Pero mintió, a ver, cuando dice que lo dejó solo el partido, o que un grupo Es del que partido lo él, dejaron no, solo. es que él dijo el 16 de mayo que ese comité político, comenzando con Danilo Medina, trabajaron como él por su candidatura. Y entonces, ¿por qué ahora viene con Él habla de solo, hablando de funcionarios pasados. Fíjense que él dice que había que salir a hacer oposición y que había imputaciones a gobierno pasado y que sin embargo no salieron. Ahí se estará refiriendo a funcionarios de la última etapa del gobierno de Danilo Medina, no a sus compañeros del comité político. En comunicación, don Melanio Paredes, usted tiene mucho conocimiento de eso como político. Es tan importante el lenguaje verbalizado como el lenguaje gestual. Y en ese momento en el que Abel Martínez hacía esa declaración del gallinero y el gallo, esa comparación figurativa, él tenía un rostro adusto, de indignación y de decepción. Parecería ser que él estaría, esa declaración de Abel Martínez estaría como escribiendo el epitafio de su derrota como candidato presidencial del PLD. Porque no creo que después de esas declaraciones él vaya a tener éxito en la carrera por la candidatura presidencial del PLD. José Tomás, recuérdate que la política es ciencia y es arte. Con eso te lo digo todo. Y hay que en este caso él trabajará para la candidatura de Francisco Javier. Todo lo que yo diga respecto al proceso, o sea, hacia la él va a salir a las escogencia calles a de trabajar candidato o candidata presidencial del Partido de Liberación Dominicana hacia el 28, Hay una candidata. puede usarse en mi contra. Margarita Cedeño Fernández, soy candidata. parte de una comisión arbitral y de unidad que manejará con la rigurosidad del bisturí del cirujano ese proceso. Él se quejó ayer también, profesor, de que él mandó una carta explicativa al comité político y que no se leyó. Y que él inclusive solicitó que se leyera y que no se leyó esa carta donde él daba razones de por qué no estaba ahí y establecía a qué cosa él no se iba a someter en el modelo de gestionar el proceso interno del PLD. Se quejó de eso. Usted que estaba ahí en el comité político, ¿por qué no se leyó la carta de Abel? Íntegra. Esa reunión, que fue la reunión ordinaria de marzo del comité político, se había anunciado desde el mes de enero, creo que finales del mes de enero, o principios de febrero, no recuerdo ahora, que se habilitaría un espacio para discutir en la reunión de marzo el tema referente a las aspiraciones presidenciales, la modalidad y la fecha. Y la reiteración de esa convocatoria se hizo semanas antes. De manera, ahí estuvo Juan Ariel Jiménez, que se anuncia, ahí estuvo Francisco Domínguez Brito, ahí estuvo Francisco Javier, ahí estuvo Charlie Mariotti. Faltaron esa reunión. En el caso de Abel, se señala que con excusa, creo que alguien dijo que estaba indispuesto, estaba enfermo. Faltaron de los que suenan como aspirantes Margarita Cedeño y Abel Martínez. Pero llegó, después de 3 horas, llegó la carta de Abel Martínez. Y la carta circuló entre todos los miembros del comité político. Pero ya el tema estaba en desarrollo. Habían pasado 18 turnos. Todo el mundo había expuesto posiciones. Llegó tarde la no carta. se podía volver atrás. El hecho de distribuir la comunicación entre los miembros del comité político se daba como conocida la posición de Abel Martínez, extemporánea, porque tampoco estaba él, pero la carta circuló. Llegó tarde la carta. ¿Ah? Llegó tarde la carta. Llegó 3 horas después de estar reunido nosotros. Llegó tarde. Pero de todas maneras. Pero si hubiese una carta de Danilo Medina, puede llegar al último segundo y la ley. No, porque la carta la leímos, yo la leí.
antes de terminar la reunión, y todos la leímos. Pero ya hay un procedimiento, y usted lo sabe, Gremio, claro. Hay un procedimiento parlamentario, y ya estábamos en los turnos finales para tomar decisiones. Ahora, yo le digo a ustedes, y comparto esto con todos los amigos y amigas que siguen este medio, que el contenido de la Carta de Abel y las diferentes posiciones de los aspirantes a la candidatura presidencial del PLD estarán siendo conocidas y manejadas en esa comisión arbitral que tendrá también el respaldo del liderazgo del partido, la presidencia, la secretaría general y sus 3 vicepresidentes. De manera que nosotros manejaremos con la debida madurez y cordura cualquier tipo de disidencia que se produzca respecto al proceso en el cual estamos en curso. Profesor, en un momento, o ya pasadas las elecciones, ustedes eligieron a tiempo su candidato presidencial, en ese caso, Abel Martínez, con una consulta que se hizo antes de los plazos establecidos por la Junta. Ahora también se habla de esto, sin embargo vemos la oposición del propio Abel. En aquel momento sí y ahora no. ¿A qué usted cree que obedece esto? Son de los temas que veremos. Es muy probable que la comisión pueda convocar a Abel para conocer, porque no tuvo la reunión del comité político, para conocer esos argumentos. Pero eso va a ser como se ha decidido hasta este momento, independientemente de lo que Abel pretenda o quiera o no. Miren, lo importante en el proceso que vive el Partido de la Liberación Dominicana, y quiero decir esto para que conte así, es tener la suficiente dosis de tolerancia y disciplina al mismo tiempo para evitar nuevas disidencias en el Partido de la Liberación Dominicana. Mi ideología en este momento, como comisionado, como miembro del comité político, es la defensa irrestricta de la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Don Melanio, hay un tema que que ha sido inquietante para el liderazgo político nacional, y es la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, que de alguna manera le abrió las compuertas a las candidaturas independientes. A la Junta Central Electoral está elaborando un proyecto de ley que enviará al Congreso Nacional con el apoyo y los aportes de los partidos políticos, de sus delegados representados en la Junta. Pero hay quienes plantean que admitir candidaturas independientes puede producir el colapso o una desarticulación del sistema de partidos en la República Dominicana. ¿Qué piensa usted? Además de que no habría cómo controlar, por ejemplo, el ingreso del dinero del narcotráfico y de otras fuentes no santas a esas candidaturas independientes. Es la Constitución de la República que en su artículo 16 establece que los partidos políticos son el sostén de la democracia dominicana. Es decir, tiene rango constitucional. Parece que la sociedad civil de alguna manera se introdujo en el momento en que se conoció la ley del régimen electoral y metieron como gazapo el tema de la candidatura independiente. Lo que percibo en el ánimo de la partidocracia y del propio Congreso es que se está de regreso para quitar un elemento que puede ser distorsionador, porque admitir candidaturas independientes al margen de las exigencias rigurosas que se le hace a los partidos políticos en términos de tener locales en todo el país, de una rendición de cuentas, del origen de los recursos, parecería un desaguisado, sobre todo en una tendencia global a la preeminencia de los outsiders, de gente que viene de afuera, que implica un debilitamiento del sistema de partidos y que para nada esto contribuye a un fortalecimiento de la democracia. Felizmente, todos los partidos, todos, incluidos los oficialistas, se han puesto de acuerdo en una formulación de modificación a la ley que estará siendo conocida en el Congreso Nacional. Muy bien. Profesor, usted que fue ministro de Educación, y ha sido... Pensaba que el tema del gallinero y la gallina iba a impedir que conociéramos el tema, importante tema educativo. No. Graimer, permíteme y discúlpame, yo quisiera saber, para ya que pasemos a ese tema de que tiene que ver con el Ministerio de Educación y todo esto que está pasando con la educación en la República Dominicana, si las declaraciones de Abel Martínez pudieran afectar esa estructura robustecida que decía el presidente Danilo Medina que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. A ver, es un PLDista, yo apuesto a que
él se mantendrá en el PLD y nosotros estaremos tomando medidas para poder llevar a su mínima expresión cualquier tipo de disidencia interna. Disciplina. No, él lo dijo. Tolerancia y disciplina para evitar división. Mire, usted que ha sido usted es un buen entendedor. Claro, claro que lo entendimos. Mire, usted que fue ministro de Educación, pero en sentido general un hombre de Estado. El ministro actual de Educación, ¿qué evaluación así de entrada? Y si usted tiene que darle alguna... Porque usted jugó en los dos bases, usted es lo mejor de los dos mundos. Presidente de la ADP y ministro de Educación. Usted se sabe las dos bases. Este señor, el nuevo ministro de Cans, Sí, Luis Miguel, el nuevo ministro de Educación, Luis Miguel de Cans. ¿Qué orientación usted le daría para él que se inicie en ese proceso? Si yo tuviera la magia del bolígrafo para hacer los decretos, escogiera a un educador gerente para ese complicado y difícil manejo de ese ministerio. Porque la educación, a diferencia de otras funciones del servicio público, tiene sus complejidades y sus especificidades. Pero bueno, no siempre se ha dicho que por ser educador tú puedes tener un buen desempeño al frente del ministerio. En este caso yo apuesto, y fíjate que como opositor nunca estaría apostando al fracaso de la educación dominicana, porque apostar al fracaso es apostar al fracaso de la generación presente y futura de dominicanos. Siempre estaremos en una actitud de colaboración, una actitud de buenos augurios. Lo hicimos en el caso de Roberto Fulcar. Cuando estábamos en el tema de modelo de distancia, yo lo visité y le ofrecimos, con una mesa técnica de educación que tiene el partido, el apoyo de nuestros técnicos para que el modelo pudiera tener algún resultado cuantificable en términos de mejoría. Lo cierto es que este gobierno en 5 años, ha tenido 3 ministros. Y no es la oposición que se ha encargado de decir que fracasó el PRM en la administración de la educación dominicana, no. Es el ministro Ángel Hernández que dice que encontró un caos de la gestión de Roberto Fulcar. Ahora Luis Miguel, entiendo, evaluará una cantidad de decisiones que tomó Ángel Hernández a su partida, pero que no parece tener sentido cuando ya él se iba del Ministerio de Educación. Yo apostaría, y así lo hemos hecho público, que Luis Miguel de Cans se haga acompañar de buenos técnicos, que los hay, tanto como independiente como del propio partido oficial, y al menos traten de que en estos 3 años de gobierno, porque ya el último año será prácticamente de campaña electoral, se pueda al menos recuperar y llevar los indicadores en materia educativa a como ellos lo encontraron en el 20. Hay un grave problema. ¿Va a dejar de deteriorar? Pero hay un grave problema de cobertura. Para mantener el nivel de cobertura que dejó Danilo Medina en el año 2020, 94% en primaria, 71% en media, 51% en educación inicial, habría que construir 10.000 aulas en el periodo 2020-2024. Se construyeron 1.600 aulas y fueron las que dejó iniciada la gestión anterior. Usted está diciendo, espérese, tenemos maestro, serios retrasos. No entendí eso. Espérese, usted dice que este gobierno ha retrocedido en materia educativa. Claro que ha retrocedido. Claro que ha retrocedido. Hemos desmejorado en materia de cobertura. Lo fundamental en cualquier sistema educativo es tener los muchachos en las escuelas. Y lo que se estima que entre 225 y 300.000 jóvenes y niños están fuera de las escuelas. Se fueron una parte con la pandemia, no volvieron, y lo que dice este gobierno es que está trabajando para que un grupo de adolescentes que son ninis, que ni estudian ni trabajan, le están ofreciendo un programa, creo que 1424. 1424. Sí, que ojalá y no sea simplemente anuncio, y prestémosle atención a ese
a esa porción de jóvenes que no están yendo a la Gracias, escuela, profesor. porque sería grave. Entonces, no estamos haciendo ningún acumulo. Estamos diciendo que nuestros niños y niñas en materia de lectoescritura están peor que en el año 2017, Wow. en materia de lectura comprensiva. Y como ha dicho un pensador español, para aprender ciencia, para aprender matemática, para aprender tecnología, hay que aprender a leer comprensivamente. Gracias, Nuestros profesor. alumnos se quemaron en PISA, no porque se quemaron en los contenidos específicos de los ítems que fueron examinados, porque no entendían el mandato, no podían leer comprensivamente el mandato que se les pedía. Gracias, Entonces, profesor. es fundamental atacar el tema de la lectoescritura en esos primeros años de la educación dominicana. Gracias, profesor. Vamos a dejarlo hasta aquí. Nada más, entonces, según lo que usted ha dicho, usted no tendrá ni precandidato ni precandidata dentro del PLD. Sí, él tiene una precandidata. Ahora es árbitro. Felizmente Claro que seré sí. árbitro. He dicho por un tema de equidad de género. Claro. Y ustedes que son mujeres tienen que reclamar. Margarita Sáenz Fernández. Que puede ser candidato o O candidata. candidato. Perfecto. Ahí está. El amigo suyo dijo aquí ayer El amigo que tuyo. Francisco Javier García va a ser electo candidato antes de diciembre. Ya está decidido. No me defienda, imagino. Gracias, profesor. Vamos a hacer una pausa. Hemos conversado en la entrevista central realmente con un hombre que nos complace estar aquí cada vez que podamos tenerlo, el profesor Melanio Paredes. Vamos a hacer una pausa. Gracias, profesor. A ustedes. Hacemos una pausa y retornamos en breve. Queda mucho contenido en esta recta final del Matutino Su Mundo. Someteremos también una iniciativa legislativa para las personas, para poder tener un régimen de consecuencias más fuerte y procesar a las personas a través del Ministerio Público en el caso que haya que hacer lo necesario, pero vamos a fortalecer el régimen sancionatorio. ¿Se está escuchando afuera? Ahí estamos escuchando a la ministra Farideh Raful en la mesa de seguridad ciudadana que el presidente no asistió ayer, pero que se llevó a cabo. Creo que estuvo la vicepresidenta. Sí, la ¿no, vice compañera? encabezó Sí, la la vice. vice. Estoy encabezando. La ministra Farideh Raful pues ha tomado dos temas. El tema de la bulla, del ruido y el control de los espacios públicos en el tema de los famosos teteos que intranquiliza. Ella dice que genera criminalidad. Yo creo que genera violencia social más que criminalidad. De hecho, eso fue lo que ella por dijo. parte de los Sí. lugareños. Entonces el tema de incautación de equipos de sonido, los famosos kitipoy, esos altavoces encolmados y todos esos temas, que es muy bueno. Yo, por mi parte, cuenta con mi respaldo en ese sentido. Pero ustedes han visto enfrentamientos que han tenido jóvenes con la Policía Nacional precisamente por el despojo de las bocinas en los diferentes teteos. Sí, hay que llevar a la disciplina. Los barrios tienen que tener más tranquilidad, pero con este tema que ella ha tomado ahora, que es el tema del tránsito, va a tener una batalla dura. Dura. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Porque yo quiero ver si es a la clase media que le van a aplicar esas medidas, o tú se la vas a aplicar también, Farideh, A todos. a los grandes camioneros, a los todos. dueños empresarios, dueños de flotillas de camiones, que muchos de ellos son generales, que cargan arena, que cargan materiales de construcción, que cargan todo tipo de cosas. Yo he visto patanas que le falta una goma porque se le despedaza en el camión. No, y que andan lisas. Lisa. Sí, inspección vehicular. tienen que Yo hacer. quiero ver, Farideh, si usted de verdad va a acometer el control del tránsito, de la disciplina del tránsito, en general y en serio con todo el mundo. Mira, el tema del transporte es muy complicado en la República Dominicana, con este caos, y ella decir con tanta rectitud que vamos a reducir, que vamos a hacer tal cosa. O sea, señores, estamos hablando
de que no solamente los siniestros viales son ocasionados por los motoconchistas, por los motociclistas, no solamente, sino que también están involucrados camiones, patanas, porque no hay un chequeo vehicular. Miren lo que hizo la Dirección de Impuestos Internos. Entregó el marbete a todos los vehículos, cumplió con una cifra extraordinaria. Entonces, esos marbetes que se enviaban a las casas, se le hicieron inspección vehicular para ver si estaban en condiciones para transitar. Entonces es una locura. Por ahí es donde tenemos que iniciar. Hay una debilidad sistémica en la República Dominicana en materia de transporte. Pero Claro, lo que ella va a decía. someter una revisión a Sí, la ella ley. lo que hablaba Claro. ayer era precisamente de someter una revisión a la ley Claro. para que se pague el tema de las multas, Claro, porque sí. uno de los principales problemas que tenemos aquí es que aunque la ley exige el pago de la multa, pero también te dice que al año esa multa perime. Entonces que hay gente que tiene cientos de multas. Aquí se ha denunciado choferes del transporte público que se le ha registrado cientos de multas y no la paga ninguno. Entonces, ¿Tú crees que él tome la también, multa, Maxi? eso es parte de mi hermano. Aquí cuando a ti te dan por el bolsillo, tú reaccionas. Claro, claro. Reacción. El tema está en eso, en que cometemos la infracción, no pagamos la multa, no se hace nada, no hay un régimen de consecuencias y las cosas se siguen Pero dando. también esas multas que están poniendo ahora, colocando con los radares, 700 y tantas. Van más de Solamente- 7.000 en un fin de Más de semana. 7.000 en un fin de semana, donde no hay ningún tipo de señalización, pero estábamos hablando precisamente tanto con el director del Intran. Sí, como pero eso es por Morrison, exceso como de igual velocidad. manera. Pero está bien, por exceso de velocidad. Pero también hay multas que se han colocado y han habido muchas personas con el grito al cielo con respecto a esas multas que se están colocando, porque donde la coloca pusieron una no pendeja multa el corresponde, otro no día. corresponde con la A mí me señalética pusieron que una debería pendeja estar en multa el términos otro de día, velocidad. que nada tiene que ver con el tema del tránsito, del daño del tránsito. Y si te Porque tocó. yo voy bajando del elevado y la rampa me baja a la 27 para yo seguir. Sí. Entonces, no, que ahí arriba dice que no puede seguir por la 27, que Mira. tiene que seguir por la ¿Y de para qué lado. colocan esa rampa? Pero, Y entonces esa pendeja multa. si te tocó una DGCET mujer, Era no mujer, discuta. yo creo. Cosa anciana. pero lo importante chance. lo importante es que hace falta aquí de verdad un régimen sancionador mucho más Claro, fuerte para los violadores a las leyes de tránsito en la República Dominicana para que tengamos menos accidentes, que estamos encabezando ese odioso ranking. Mueren más de Bueno, va a tener 3.000 una tarea personas difícil. cada año. Mira, va a tener una tarea difícil nuestra amiga Farideh Raful. La verdad es que si acometió esta decisión, tiene que empeñarse a fondo y cuenta con nuestro respaldo, pero dijeron a todos. Nos Y vemos pero mañana. dijeron que nos vamos. Como dijo la monja, es a todos.